Una bendecida mañana para todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar. En la plataforma tenemos 2 documentos, que es este, donde dice formación de palabras y otra hoja, en Word, pero yo quiero, aclarar, por favor, de una vez. Nosotros vamos a ver lo que son las palabras onomatopeyas y las palabras parasintéticas solamente, pero acá en el documento, pues, ustedes podrán ver que, vuelve a ser una repetición de lo que nosotros en su momento, pues, ya vimos. Entonces, acá, en la página 4 es donde nos vamos a centrar más nosotros, pero de todas formas vamos a hacer un repaso general, por favor, de lo que nosotros hemos venido desarrollando. Entonces, vamos a dar inicio. Pero para aclararles nuevamente, la página 4 donde dice palabras parasintéticas, y el otro documento donde dice palabras onomatopeyas. Con ello, entonces, vamos y tenemos, para poder comprender lo que nosotros venimos desarrollando, nosotros en su momento, pues tenemos lo que son las palabras según su morfología. Cuando hablamos nosotros, en este caso, de la morfología, es la estructura y la composición que tiene, ¿verdad? Una frase, un párrafo, una cita, una expresión, es decir, palabras como tal, dentro de las cuales nosotros vamos a encontrar palabras simples, palabras compuestas, palabras derivadas, palabras parasintéticas, vamos a encontrar siglas, acrónimos, locuciones, podemos añadir entre ellas el léxico procedente de una lengua específicamente. Nosotros vamos a recordar entonces, en su momento yo les decía que vamos a encontrar una palabra simple cuando tenemos una palabra original. Decimos mar, decimos en un momento determinado sol, luz, ¿verdad? No hay una palabra que la anteceda. Pero si yo digo en este caso soleado, yo ahí ya estoy estableciendo que viene de la palabra sol, y a eso vamos a establecer nosotros una palabra compuesta. Pero yo digo también, por ejemplo, les mencionaba la palabra mar y voy a decir submarino, ya estoy yo estableciendo, ¿verdad? Una palabra derivada. Entonces ahí es como nosotros vamos a recordar cómo en su momento pues vimos la composición o la estructura de una palabra. Con ello tenemos entonces, dice, antes de seguir adelante debemos conocer las diversas partes que pueden comprender una palabra. Y nosotros vimos que existe un lexema o raíz. En este caso, la raíz como tal es el elemento fundamental que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, acá nos dice niños y está enmarcado, ¿verdad? Esa parte de niño, porque yo puedo decir niño, niña, niños, niñas, niñería, y vean como niñera, y entonces sigue permaneciendo esa lexema o esa raíz a la cual pues da origen a otras palabras. Muy bien, dice, están los morfemas, que son los elementos gramaticales que modifican y completan el significado del lexema, es decir, el complemento que se establece, ¿verdad?, a esa raíz. Y entonces acá sería os, as, a, o, ¿verdad? Si yo digo niña, niño, entonces ese sería, ¿verdad?, el morfema de complemento. Para poderlo nuevamente repasar, tenemos están trabados o dependientes que van unidos a los lexemas y que a su vez pueden ser desinenciales o derivativos. Nosotros regularmente casi que nos enfocamos un poquito más a esa parte derivativa, porque la desinencial, pues nosotros ya la comprendemos como tal, porque establece un género, un número, un modo, un tiempo, una persona. Cuando nosotros hablamos género, si es niña o niño, si es este número, ¿verdad? Si es uno o son varios, podemos establecerlo, por ejemplo, en singular o plural, un modo, un tiempo, una persona, ¿verdad? Como tal, al decir él, ella, nosotros indicamos esa parte. Entonces, en lo desinencial, recordamos, niños, ahí automáticamente nosotros establecemos, ¿verdad? Que la palabra os es esa parte que en un momento determinado nos da como resultado un género, ¿verdad? Niños, son varios, número, ¿verdad? Plural. Género, nuevamente, masculino. Y así nosotros vamos a recordar cada uno de ellos, de los cuales nosotros vimos en un momento determinado. Para los derivados, pues como su nombre dice, se forman a través de una palabra raíz y que pueden ser acompañados por un prefijo, aquella palabrita que va antes, ¿verdad? De lo que es el lexema. Y si no,
puede ser un sufijo, aquella palabrita que va después, ¿verdad? Entonces aquí, deshacer, ¿verdad? La palabra como tal es hacer y encontramos la palabra des. Luego tenemos naran, que pues viene de naranja, ¿verdad? Y le agregamos el sufijo al naranjal. Ahí es como nosotros encontramos pues esas palabras derivadas. Luego tenemos los libres o independientes, que son las palabras con adjetivos determinativos. Se recuerda que un adjetivo pues representa una cualidad, ¿verdad? En un sustantivo. Entonces, acá dice determinativos, puede ser este, puede ser en un pronombre, por ejemplo, lo, puede ser en una proposición, en este caso, ¿verdad? En, y puede ser una conjunción, es decir, la unión, ¿verdad? Entre dos palabras que puede ser y. Y con ello, pues nosotros siempre hemos establecido, ¿verdad? Estos elementos fundamentales en cada oración que nosotros podemos establecer. Recordando, palabras simples, encontramos entonces que son todas aquellas palabras que van a dar raíz, que son raíz a otra palabra como tal. Palabras compuestas. Las palabras compuestas son dos palabras simples unidas como tal. Por ejemplo, tenemos ferrocarril. Ahí está unido por dos sustantivos. Tenemos sejijunta, que son en este caso un sustantivo y un adjetivo. Tenemos mediodía, maniatar, salvapatrias, vaivén, malnacido. Miren cómo nosotros en un momento determinado, pues conocemos, ¿verdad? Esas palabras compuestas. Y las palabras tan sencillas, ¿verdad? Que nosotros hemos escuchado mucho, limpiabrisas, paraguas, paracaídas, girasol, etcétera. Esas son un poquito más coloquiales, ¿verdad? En un momento determinado dentro de nuestro vocabulario. De las palabras derivadas son aquellas que nacen nuevamente de una palabra raíz. Las anteriores compuestas son dos simples, ¿verdad? Acá tenemos en este caso frescura, viejecita, prevenir. Y nosotros dijimos en un momento determinado, antes, ¿verdad? Que para las palabras derivadas, pues podemos colocar un prefijo, un sufijo, ¿verdad? Que establece al lexema o acompaña, ¿verdad? A ese lexema. Entonces acá tenemos bis, con, contra, de o des, que en este caso, ¿verdad? Habíamos dicho deshacer y ahí podemos ver ese sufijo, ese prefijo que acompaña como tal a las palabras. Aquí hay unos ejemplos también de sufijos, ansia, vagancia, ¿verdad? Abundancia, transparencia. Ya nosotros estamos estableciendo que esa parte va acompañando como sufijo al lexema en la parte final de la misma palabra. Vagar o vago, ¿verdad? Vacancia, ya sabemos que está en la parte de atrás. Y aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, también cuando en su momento les decía yo, ¿verdad? Podemos encontrar diminutivos, aumentativos o despectivos. Esos sufijos diminutivos cuando lo hablamos en pequeñito, ¿verdad? Un niñito, un palito, un librito. Si hablamos en aumentativos, entonces hablamos, ¿verdad? Eh, dice aquí un pescozón, un porrazo, ¿verdad? Un ganchazo. También tenemos en los despectivos, cuando nosotros hablamos en forma despectiva, es como establecer elementos, ¿verdad? Que no son agradables. Entonces decimos librucho, portazo, ¿verdad? Estamos estableciendo elementos, como su nombre lo especifica, ¿verdad? No agradables, despectivos. Bueno, les decía, hasta aquí nosotros esta parte pues ya la conocíamos. Vamos a continuar y nos vamos a centrar en esta parte que me interesa que repasemos. Muy bien, palabras parasintéticas. Ya dijimos que las palabras simples son aquellas que son raíz de otras palabras. Palabras compuestas, unión de dos palabras. Palabras derivadas que nacen, ¿verdad?, de una palabra raíz como tal. En ellas encontramos entonces algunas palabras parasintéticas que se van a interpretar de dos formas diferentes. Acá están. ¿Qué son entonces las palabras parasintéticas o cómo podemos observarlas? Dice que las palabras que incluyen a la vez dos o más lexemas, dos o más morfemas. Y nosotros sabemos que en este caso, ¿verdad? Los lexemas es el origen de la palabra.
Los morfemas dijimos que son aquellas palabras derivadas o desinenciales que nos permiten conocer el género, el número, ¿verdad? El modo, el tiempo, la persona. Y entonces sabemos claramente que el morfema y el lexema pues están acá. Y para ello ubicamos, dice ferroviario. Acá vamos a encontrar. Tenemos entonces que vía es establecer, ¿verdad? Un conducto, un camino. Ferro de ferrocarril. Y si usted se da cuenta, entonces, ¿verdad? Riario, en un momento vamos a establecerlo en tres. Tenemos entonces una palabra raíz o también a algunos le van a llamar un infijo. Tenemos un prefijo y un sufijo. Y esa es una característica muy, muy, muy primordial, ¿verdad? De lo que nosotros podemos encontrar en las palabras parasintéticas. Porque en un momento determinado, pues encontramos entonces, dice, dos lexemas o dos morfemas, que pueden ser derivados o desinenciales. Luego tenemos siete mesinas. Siete mesina o siete mesinos se les llaman, ¿verdad? En un momento determinado, aquella persona, aquel niño que nace o aquella niña, ¿verdad? Que nace a los 7 meses. Ahí es que viera que nació siete mesina, es decir, nació de 7 meses. No tuvo un cumplimiento normal, ¿verdad? Como toda persona que o sea, espera, ¿verdad? Los 9 meses la mamá para dar a luz como tal. Entonces acá tenemos siete, mire, tenemos una palabra como tal. Tenemos mes. Ya dijimos entonces que hay dos o más lexemas o dos morfemas. Y si usted se da cuenta, ¿verdad? Esa parte de ina vendría a ser un complemento en un momento determinado de lo que es un sufijo. Entonces ahí podemos encontrar, ¿verdad? La ubicación clara que nos da entonces dos lexemas o dos morfemas. Muy bien, la segunda parte dice entonces, como palabras derivadas que se forman añadiendo a la vez un prefijo y un sufijo, lo que les mencionaba al inicio. Esa particularidad definitivamente nosotros es como más lo hemos ubicado en lo que es la palabra parasintética, que comprenda una raíz y que comprenda un prefijo y un sufijo. Y aquí dice desalmado, ¿verdad? Alma. Pero cuando decimos, ay, es una persona desalmada, ¿verdad? O sea, que no posee alma. Y aquí el des, alma y luego do. Aquí cumple esa función. Un prefijo, un lexema y un sufijo como tal. Envejecer, ¿verdad? Ahí en y luego podríamos establecer veje, ¿verdad? Porque vejecer en este caso nosotros lo vamos a establecer como una palabra raíz y luego solamente ser establecido, ¿verdad? Como ese sufijo que acompaña. Aquí entonces podemos ubicar y luego ya ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Prehistórico, pueden encontrar descompuesto y ya nosotros vamos a ubicar, ¿verdad? Esas palabras de poder entender que está constituido por un prefijo, un lexema y un sufijo como tal. Estas dos variantes corresponden entonces a las palabras parasintéticas. Y en esta parte les decía, ¿verdad? Es donde nosotros nos vamos a centrar como tal. Luego tenemos las siglas y acrónimos, pues estas también ya las vimos nosotros, en donde las siglas, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son las iniciales de los nombres que se pueden establecer. Dice Real Academia Española, la RAE. Tal vez usted ha escuchado mucho, ¿verdad? Hoy en día solo dice, según la RAE, es decir, según la Real Academia. Y luego acrónimos, en un momento determinado, pues nosotros encontramos la palabra SIDA, ¿verdad? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en su sigla SIDA. Pero como ya establecemos una pequeña palabra, entonces las vamos a determinar como un acrónimo. Luego tenemos las locuciones. Y las locuciones, cuando nosotros establecemos, se recuerdan en un momento determinado dos palabras como parte de una oración en una expresión que se pueda dar. Tenemos locuciones nominales cuando decimos media naranja, ama de casa, centro de atención, sobre todo.
ya nosotros ahí, miren, tenemos una expresión, ¿verdad? Porque yo digo media, pero no se sobreentiende a qué se refiere media, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando digo media naranja, ya estoy estableciendo una locución nominal. Están las locuciones adjetivales, ¿verdad? O adjetivas. Tenemos de rompe y rasga, de mal en peor, ¿verdad? Tenemos en los cerros de Ubeda, tenemos otras palabras que nosotros, por ejemplo, siempre tenemos como expresión, ¿verdad? Al mediodía, sobre todo, ya ahí estamos estableciendo expresiones que nos están dando a nosotros esa noción de cualidad. Y también están las verbales, darse cuenta, hacer falta, arder deseos, hacer el agosto. Son expresiones que nosotros vamos a encontrar. Adverbiales, sin ton ni son, jamás, pronto. Tenemos prepositivas que equivalen a una preposición como tal, ¿verdad? Con intención de, con el objeto de, ¿verdad? Al final de, en inicio de, ya nosotros sabemos entonces que estamos estableciendo esa locución. Y no olvidemos que las locuciones se forman de dos expresiones y que las dos conforman, ¿verdad? Una sola. Muy bien, y luego tenemos algunos préstamos lingüísticos, pero esto no lo vamos a ver el día de hoy, sino lo vemos hasta la próxima semana. Entonces vuelvo a repetir, este documento, pues nos vamos a centrar en palabras parasintéticas, por favor, y vamos a ir a nuestro otro documento, que era el que yo les mencionaba. Tenemos entonces en lo que es la plataforma, pues otro documento también, ¿verdad? Que corresponde en este caso a lo que son las palabras onomatopeyas. Y que era lo que les decía, ¿verdad? Me voy a centrar entonces en palabras parasintéticas y palabras onomatopeyas, que es lo que dice en plataforma como tal. Y aquí podemos visualizar, ¿verdad? ¿Qué es una palabra onomatopeya? La palabra como tal proviene de un griego onomatopei y a, ¿verdad? Nombre que imita, es una figura retórica que consiste en la representación escrita de un sonido natural. Solo su traducción no se da a entender a qué se refiere. Dice onomatopei y a, ¿verdad? No onomatopeya como nosotros ya lo establecemos hoy en día. Nombre que imita, es decir, nombre que imita un sonido natural. Por ejemplo, pueden ser sonidos de animales, ruidos o fenómenos acústicos. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado mucho que las personas imitan los sonidos de algunos, por ejemplo, instrumentos musicales. Y entonces ahí es como nosotros vemos, ¿verdad? Aquellas personas que solo con los sonidos generan, ¿verdad? Una melodía. Son muy utilizados en los cómics, en las historietas, en los efectos de sonido. Les decía la vez anterior, estas palabras dice que en un momento determinado usted puede ver una película de miedo, pero no le ponga sonido y no va a tener miedo. Usted va a ver imágenes feas, imágenes desagradables, pero no le va a generar un miedo porque dice que es la forma acústica la que nos causa ese terror, porque la concentración que usted tiene, por ejemplo, en ver, ¿verdad? Una imagen, usted sabe que lógicamente lo que va a ver en una película de miedo o de terror, pues es eso, ¿verdad? Algo que le va a espantar, pero dice que es el sonido el que nos impacta porque usted de repente está viendo, ¿verdad? Que algo va a ocurrir cuando de repente el sonido se ¡prum! Irrumpe y usted se asusta y es más el sonido que la imagen que puede usted observar. Muy bien. Como nos dice que las palabras onomatopeyas son la imitación de un sonido, que puede ser un animal, puede ser algo que se pueda desarrollar. Acá, por ejemplo, nos dice, ¿verdad? Un clic o un zigzag. Nosotros hemos escuchado cuando, por ejemplo, tenemos una chumpita, ¿verdad? Una sudadera que tiene zipper, ¿verdad? Y nosotros subimos el zipper y suena, "ru", ¿verdad? Ahí va corriendo. Usted arrastra una mesa y escucha el sonido, ¿verdad? Ese rechinar, ¿verdad? Qué feo. Más sin embargo, es un sonido. Entonces,
a ese sonido que se va a imitar, le vamos a llamar nosotros palabra onomatopeya. Porque yo acabo de rechinar, ¿verdad? Un mueble, pero usted va a decir, ah, bueno, pero ¿y cómo es el sonido? Así, dice usted, ¿verdad? Usted conforme lo escucha, está dando usted una interpretación, una imitación. Por ejemplo, dice, en un momento determinado un perro dice, wow. ¿Cómo ladra el perro, verdad? Wow, wow, wow. Ahora, ¿cómo el perro va a decir en inglés, verdad? Wow, wow. Entonces, según el sonido y según el idioma, es como nosotros vamos a establecerlo. Otro ejemplo, el gallo. ¿Cómo hace un gallo, verdad? Kikiriki. Pero eso es porque yo lo estoy emitiendo en mi idioma como tal. ¿Cómo sería la pronunciación en inglés, verdad? Sería clock, clock, clock. Vea cómo cambia, ¿verdad? Pero eso no significa que el gallo va a hablar en inglés y va a hablar en español y va a hablar en japonés. Es la misma interpretación de mi idioma el que yo voy a estar estableciendo. Como croa una rana, ¿verdad? En inglés nosotros vamos a escuchar y vamos a decir ribbit, ribbit, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo vamos a decir el croak de una rana? Pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Croc, croc, croc. Nosotros lo establecemos. Entonces, esas son las palabras onomatopeyas, dentro de las cuales, pues aquí hay un listadito muy grande. Tenemos acá ejemplos de palabras onomatopeyas según animales, ¿verdad? Dice el balar de una oveja, una cabra o de un carnero. Y dice ve, ¿verdad? ¿Cómo canta un grillo? Nosotros hemos escuchado que hace cric, 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 ¿verdad? Una rana o sapo, croc, croc, croc. Un pato, ¿cómo hace? Cuac, cuac, cuac. Y así nosotros vamos a establecerlo en todos los animales, ¿verdad? Una vaca hace mu, un, un gato dice miau, y entonces así es como nosotros lo vamos a establecer. Vean, también dice que vamos a encontrar palabras onomatopeyas de persona. Por ejemplo, cuando una persona estornuda, ¿verdad? Y cuando hace un estornudo hace, ts, ¿verdad? Este es un sonido cuando está conversando, se dice, ay, es que está bla, 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 bla. ¿Qué significa? Que está hablando, 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 ¿verdad? Hace un gruñido o un enfado y es, "Ugh", ¿verdad? Está molesto. El hipo, ¿cómo se escucha en un ser humano, verdad? Está. Entonces, vean, sí existen palabras onomatopeyas que en un momento determinado, pues nosotros emitimos una de forma involuntaria y otra de forma natural. Usted le dice, quedó todo claro y algunos se queda, ¿verdad? O sea, como que sí quedó claro, ¿verdad? Hay algo que no me convence, hay una pequeña duda, una pequeña incomodidad, pero más sin embargo ya hicimos un sonido. No dijimos, fíjese que no me quedó claro, no hablamos, ¿verdad? Y decimos, está medio claro, no, solo decimos, ¿verdad? O cuando usted se ríe, algo que le causa risa y usted dice, ja, 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 otra persona dice, jiji, jiji. Hay personas que hasta gritan, ¿verdad? Para reírse. Esas son palabras onomatopeyas. No voy a decir, ahora me río, ¿verdad? Y voy a decir, ja, ja, ja. No, o sea, me río y establezco, ¿verdad? La carcajada como tal. También hay en objetos y acciones. En este caso, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado cuando hay un disparo, dice, ¿cómo hizo la pistola, verdad? Ping. Otro dice, pum. Otro dice, pam, ¿verdad? O sea, según la muestra de sonido que nosotros lo escuchamos. Cómo hace un teléfono, cómo hace un timbre, ¿verdad? Cómo hace, por ejemplo, su celular cuando está en vibrador, ¿verdad? Hace, ruiz, ruiz, ¿verdad? Hace un sonido. Esos sonidos que no tienen una característica como tal establecida en una palabra así muy puntual, pues son palabras onomatopeyas. Por eso es que les decía, esta palabra onomatopeya nos establece a nosotros que es una imitación. Así, simple y sencillo. Una imitación. ¿De qué? De un sonido. Y hablamos qué tipo de sonido, ¿verdad? Puede ser entonces de un animal, de ruidos, de fenómenos acústicos, de cuestiones que nosotros podemos establecer.
¿Alguna duda al respecto, jóvenes? No, señor. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces, bueno, nuestro trabajo consiste en lo siguiente, por favor. Vamos a trabajar de la página 4 lo que son las palabras onomatopeyas en el otro documento y vamos a resumir, ¿verdad? O vamos a establecer qué son y vamos a establecer algunos ejemplos. Pero también vamos a trabajar este otro documento que serían las palabras, ¿verdad? Onomatopeyas y en el otro, perdón, parasintéticas. Entonces, sobre eso vamos a trabajar y van a generar ustedes ejemplos personales. Por favor, trabajemos y cualquier situación me lo pueden hacer saber. Señor, desde la página 4 hasta la 8, ¿verdad? En el otro vamos a establecer lo de la 4 a la 6, por favor. Y aquí solamente, pues las 2 páginas que aparecen. Está bien, señor. Muy bien.